Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a la asignatura de Impuestos 1. Les cargué una actividad en su plataforma de Classroom. No sé si ya lo checaron. Para los que ya lo checaron, no sé si tengan alguna duda en cuanto a lo que tengan que realizar. Los que no lo han checado, pues denle un vistazo para ver si tienen alguna duda en cuanto a lo que tengan que cargar de información, chicos. ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. ¿No, Paula? ¿Sí sabes No. específicamente lo que tienes que cargar? Sí, estaba checando ahorita la actividad que mandó. Ok. ¿No tienen dudas, chicos? No. Ok. No, profe. Ok, Sandra. Perfecto. Entonces no se vayan no vayan a mandar información que no corresponda, de favor. Ok, les puse ahí, obviamente sabemos que los impuestos, hay tres categorías, ya lo hemos comentado en clases también. Ponen obviamente sus tres categorías y en cada una de esas categorías pues obviamente van varios tipos de impuestos. Entonces es lo que tienen que realizar en esa actividad. Algo rápido, no definan nada más simplemente en esta categoría entra este impuesto, entre impuesto y este impuesto, en esta otra y los impuestos que entran en esa categoría. Algo muy rápido, no me definan ni los impuestos ni mucho menos. Nada más mencionen, obviamente, así como les estoy diciendo, en esta primera categoría entra este impuesto, este impuesto, y igual subsecuentemente en la segunda, tercera categoría, cuarta, las que haya. De hecho, nada más son tres categorías, no son más. Ok, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, les voy a compartir pantalla nuevamente. No sé si hay alguna duda en relación al tema anterior que terminamos ahorita en la primera sesión, chicos. También. Ok, aparte, en este caso, les decía, obviamente todos a lo mejor estamos más familiarizados con algún tipo de impuesto específicamente y más los que declaramos, pero no quiere decir que no haya otro tipo de impuestos, no haya otro tipo de contribuciones fiscales. Obviamente, les decía, a lo mejor no estamos muy familiarizados o en este caso pues va a depender de la actividad económica con la que estemos registrados en el SAT. Hay otros tipos de contribuciones, derechos, contribuciones de mejora, aportaciones de seguridad social y en general también por la cuestión de los impuestos. Algunos principios, la proporcionalidad, la equidad, la legalidad, la comunidad, en este caso referente a la cuestión fiscal, a la cuestión de contribución. Nos dice que los derechos, obviamente, pues son las contribuciones establecidas por la ley, por los servicios que presta el Estado, así como por el uso de bienes de dominio público de la nación, y se deben pagar por utilizar algunos bienes del dominio público cuyo monto respectivo se publica en el Diario Oficial de la Federación. Nos dice, es una contraprestación compensatoria. Algunos ejemplos de esas cuestiones son la cuota de las autopistas, la expedición de pasaportes o la certificación de los títulos. Entonces, por eso, en este caso, pues pagamos una contribución al adquirir ese tipo de documentación en determinado momento. Tenemos algunos elementos de los derechos que son una contraprestación, que obviamente están establecidos por el poder público ante la ley
y son en pago de un servicio también. Otra de las contribuciones son la cuestión de las aportaciones de seguridad social. Obviamente son contribuciones establecidas en ley con cargo de personas que son sustituidas por el Estado. Dicen el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Entonces ya sabemos, ya vimos también en la información anterior a qué nos referíamos con las aportaciones de seguridad social. También existen las contribuciones de mejora, que son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. En general, los impuestos, pues obviamente son cargos exigibles por el fisco sobre los ingresos, bienes y consumos de una persona física o moral, y están establecidas también por la ley, diferentes a los derechos y aportaciones. Veíamos anteriormente que hay impuestos directos e indirectos. Los directos son impuestos que recaen sobre las personas y gravan el ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio. Y los indirectos son los impuestos que sí pueden ser trasladados de modo que no inciden en el patrimonio del sujeto pasivo. Ya también vemos y hemos ejemplificado también y mencionado la diferencia y obviamente ejemplos de cada uno de ellos. Tenemos los aprovechamientos, que son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que se obtengan, en este caso, organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Aparte de, obviamente, todas esas cuestiones de impuestos, pues obviamente la percepción también existe por parte de la actividad del comercio exterior, y obviamente hay contribuciones, hay impuesto al comercio exterior, hay derechos de trámites aduaneros también y hay cuotas compensatorias. En este caso tenemos impuestos al comercio exterior, que son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo con las tarifas que establecen las leyes por las operaciones de internación y extracción en el territorio nacional de bienes y servicios. Sabemos que para que ingrese mercancía o en determinado momento salga mercancía del país, pues se tiene que pagar un impuesto, obviamente dependiendo de los acuerdos y los tratados internacionales que se tengan en determinado momento, si está grabada la mercancía, si existe un gravamen o no en determinada situación. Pero también obviamente pues se tienen que pagar ese tipo de impuestos. Es por eso que muchas veces obviamente la cuestión es de importaciones anteriormente, y ahorita con el Tratado de Libre Comercio ya es más accesible esa cuestión de artículos importados, pero también ustedes en esa en la actividad que les puse ahorita van a ver algunos tipos de impuesto. Vienen muchos impuestos sobre la cuestión de automóviles también, y también tiene que ver con este impuesto al comercio exterior. ¿Por qué? Porque pues es una entrada de una mercancía en determinado momento. Eh, no fabricamos, México no fabrica un automóvil como tal, mexicano, 100% de aquí, que digan es Made in México, no hay, no existe. Entonces, por eso se incrementa mucho. Aquí los costos de los automóviles es muy caro a comparación de otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque haya fábricas aquí, pues realmente en determinado momento pues también entran marcas, automóviles con marcas extranjeras, todos son marcas extranjeras realmente. Entonces cuesta más la cuestión de la regularización, la cuestión del gravamen. Son impuestos obviamente especiales que se graban por la compra de un vehículo nuevo. Obviamente también los que están en frontera y compran vehículos americanos, pues también tienen que pagar
una regularización en ese aspecto, dependiendo si lo van a regularizar. Muchas veces los de interior le llaman regularización a hacerlo mexicano, pero los que viven en frontera, los que obviamente tenemos conocimiento de esa cuestión, regularización para los que se viven en frontera, pues es simplemente traer placas fronterizas. Obviamente nada más se va a hacer del uso del vehículo en la zona fronteriza, nada más. No pasa para el interior, al menos que se saque, pues obviamente que se pague un permiso. Y la otra cuestión es nacionalizar, ese es el término adecuado, es nacionalizar el vehículo, pues obviamente ya con placas, pues 100% ya es que sea mexicano en determinados momentos, placas mexicanas como en el interior. Obviamente a eso se le denomina nacionalización, pero si muchos dicen, es que lo vas a regularizar, no, no necesito regularizarlo, yo puedo, no lo voy a hacer mexicano y hay un transgrede de información en esa cuestión. Entonces, regularización es cuando obviamente nada más simplemente se va a traer en la frontera, son placas fronterizas, y la otra cuestión pues es nacionalizarlo, lo hacemos pues 100% completamente mexicano el vehículo. Entonces, les decía, obviamente son impuestos que en determinado momento aumentan el precio de un artículo, de un producto. Eh, Eso no ha bajado en la cuestión de automóviles, pues obviamente no ha bajado esa cuestión que sea más asequible o que haya libre tránsito de venta de automóviles, por lo menos en ese artículo no ha bajado la cuestión de los impuestos. Tenemos también la cuestión en cuanto a comercio, los derechos de trámite aduanero, que son las contribuciones a pagar por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente. Tenemos cuotas compensatorias, que es una medida de regulación o restricción no arancelaria que se impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda obviamente a dichas mercancías. En determinado momento, si un producto va a ingresar, puede tener en la parte del impuesto, el del arancel, obviamente puede tener una cuota, obviamente compensatoria para dar libre tránsito de ese producto, de ese artículo, que le permita regular, obviamente, la entrada. Aparte del impuesto, pues obviamente tiene otra cuestión, una cuota compensatoria en determinado momento. Que no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. ¿Dudas, comentarios, chicos? No, profe. Okay, muchas gracias. ¿Nadie? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No. No, todo bien, profe. Gracias. Vamos a hablar de esta cuestión de la normativa fiscal, qué es lo que incluye y a qué se refiere. Obviamente va relacionada directamente con la cuestión de los impuestos. Vamos a hacer un análisis de la normativa fiscal, cómo es aplicada en México actualmente. Pues obviamente tenemos la cuestión de los impuestos, ya lo hemos definido, dice que es aquel tributo, en este caso, o carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado que lo representa, para que éste, a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del mismo, y se pueda financiar sus gastos en primera instancia. Aquí obviamente se deslinda el sujeto activo, que es el Estado, quien se ve beneficiado directamente por la contribución, y tenemos un sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación de pagar, y eso obviamente pues es una persona natural o jurídica que obviamente va a anteponerse a las cuestiones fiscales, el cumplimiento de dichas prestaciones tributarias.
Tenemos principios teóricos, nos dicen que los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, y muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. ¿Cuál es la característica de esta cuestión de los impuestos? Pues obviamente la cantidad que constituye una obligación deben ser establecidos por la ley, deben ser proporcional y equitativo, y se está a cargo de personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica prevista por la ley y que debe destinarse a cubrir los gastos públicos. Estas son características de los impuestos. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican los impuestos? Tenemos impuestos sobre la renta, tenemos también el impuesto sobre el valor agregado, tenemos impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS, tenemos un impuesto sobre automóviles nuevos, tenemos impuestos sobre depósitos en efectivos, tenemos un impuesto empresarial o tasa única también, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto predial, impuestos sobre espectáculos públicos, impuestos sobre la lotería, rifas, sorteos o concursos, impuestos sobre nómina, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, otra clase de impuesto, impuestos sobre transmisión de dominio, impuestos para el fomento deportivo y educacional, impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, un impuesto sobre asistencia a juegos permitidos, impuestos para el mantenimiento y conservación, en este caso de vías públicas, y un impuesto por alumbrado público también. Entonces, esas son toda la clase de impuestos, pues obviamente toda la miscelánea fiscal que tenemos aquí en México. Algunos de esos impuestos, obviamente, les van a servir para la actividad 3. Ya nada más ustedes chequen cuál entra en cada categoría, pero estos impuestos se reparten en las categorías que les pedí en la actividad número 3. ¿Cuáles son los efectos del impuesto? Nos dice obviamente que la repercusión es una lucha siempre en esta cuestión entre el sujeto del impuesto y terceros, y el sujeto está tratando de trasladar el impuesto y el tercero tratar de evitar lo restringido del consumo, porque pues sabemos que consumimos y pagamos impuestos, trabajamos, pagamos impuestos también, etcétera, etcétera. Entonces ese es el efecto directamente del impuesto, y lo que pues se trata los contribuyentes es de, pues obviamente, pagar menos impuestos en determinado momento, y pues aquí yo le voy más a que nos informemos de las situaciones en donde en determinado momento nosotros podemos obtener más recíprocamente un saldo a favor, o en determinado momento estar exentos del pago de determinado momento de la cuestión de impuestos. En cuestión de la percusión, dice la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo, sobre la persona que tiene obligación legal de pagarlo también. Tenemos una cuestión de traslación, que es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra u otras personas, que pues en su determinado momento es lo que ocurre con los patrones. No declaramos directamente cuando se tiene una relación laboral, no declaramos, tenemos esa opción de no declarar los empleados, y obviamente trasladamos esa cuestión del patrón, como está teniendo una retención, está realizando una retención, pues se tiene la obligación de declarar, y obviamente si el empleado así lo amerita, así lo autoriza, pues el patrón va a declarar a nombre del empleado. Tenemos la cuestión de la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga, y también se ve afectada su economía por el impacto del pago del impuesto en determinadas situaciones. Vamos a identificar los elementos que componen al sujeto activo de la obligación de los impuestos, la obligación fiscal. Tenemos el sujeto activo, de acuerdo a la legislación fiscal,
de acuerdo a la fracción número 4 de la Constitución Política. Esa es una de las bases legales. Obviamente, cuando yo les pida alguna cuestión de bases legales de las contribuciones o bases legales de los impuestos, pues la primer base legal donde tienen que ustedes empapar es la Constitución. Y después, pues obviamente el impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de impuestos sobre cuestiones del comercio exterior también, código fiscal de la federación, etcétera, etcétera. Entonces, la primer base nos dice aquí, la cuestión del sujeto activo, es la fracción cuarta de la Constitución Política, que establece la obligación para los gastos públicos únicamente la cuestión de federación, estados y municipios. Entonces ahí también tienen una respuesta a la actividad. Entonces, ¿cómo se deriva esa cuestión de la recaudación de los gastos? Tenemos la competencia entre la federación, estados y municipios en la cuestión de la contribución, la recaudación de impuestos. Dice, no existe un poder tributario reservado a las entidades estatales, aun cuando es la misma ley suprema la que le confiere algunas facultades tributarias exclusivas de la federación. Entonces sabemos de antemano que existen impuestos federales, existen impuestos estatales y existen impuestos municipales. Esas pues, obviamente son las tres categorías en cuestión a los impuestos, y obviamente hay diferentes impuestos que entran. Obviamente hay impuestos federales, tiene su clasificación, impuestos estatales, tienen su clasificación, impuestos municipales y tienen su clasificación. Obviamente la federación, el país, la constitución y las diferentes leyes son las que marcan la pauta, pero no quiere decir que todos los impuestos, una vez recaudados, entren directamente a las arcas de la federación. Algunos entran a los estados y otros entran a los municipios. Hay facultades exclusivas. Nos dice, no obstante, que como hemos dicho, obviamente la Constitución Federal no hace una distribución de las fuentes tributarias entre la federación, estados y municipios. Dice en el artículo 73, en este caso, la fracción 29 señala que algunas materias reservadas exclusivamente para la federación, hay obviamente impuestos directos de la federación, nada más exclusivos de ellos. Y estas materias son el comercio exterior, el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, dice, obviamente comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la misma Constitución. Dice, servicios públicos, concesionarios o explotados directamente por la federación en cuanto a energía eléctrica, producción y consumo de tabacos, labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su, en este caso, de fermentación. Entonces hay impuestos, como les mencionaba, directamente que entra, obviamente, la recolección de esos impuestos directamente a la federación, otros al estado y otros al municipio como tal. Tenemos un fisco municipal, dice que de los tres sujetos activos previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, el municipio es sin duda el de situación económica más precaria. Dice, no obstante que es la entidad política que en forma directa satisface las necesidades esenciales de la población, principalmente a través de la prestación de servicios públicos. De hecho, es lo que comentábamos anteriormente. Obviamente, en cuestión de recaudación municipal, a lo mejor no es muy ostentosa, de acuerdo a los municipios, y comentábamos, por ejemplo, las francas fronterizas, pues obviamente en la cuestión del tránsito de mercancías, pues obviamente el comercio exterior recauda impuestos, pero no es la misma remuneración, o sea, esos impuestos entran directamente a la federación, también como vimos en la cuestión del cuadro sinóptico, de las jerarquías también de la recaudación.
Entonces, ¿por qué no apoyar un poquito más en ese aspecto directamente a la cuestión municipal, o que el municipio se quede directamente con ese impuesto que en determinado momento pues les sería beneficioso para que desarrolle, pues las entidades municipales desarrollen plusvalía y ejercer mejor acción en esa cuestión, de muchos rubros también, en cuestión de servicios públicos, funcionarios, mejor infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que normalmente se pone en tela de juicio. Por ejemplo, Laredo, siendo de la principal aduana Latinoamérica, pues obviamente porque vive en condiciones no precarias, pero sí falta mucha urbanización en ese aspecto, le falta mucho desarrollo a la ciudad, a comparación obviamente de otras entidades pues entidades del país, a otras ciudades del país, más que nada por la cuestión del tránsito de mercancía, que es la principal aduana en Latinoamérica, y por qué no tiene más desarrollo en ese aspecto. Pues ya lo mismo se puede decir de Reynosa, se puede decir de Matamoros, obviamente, que pues son fronteras de Tamaulipas y sí están un poquito en cuestión de urbanización olvidadas por el gobierno federal. Que también nos dice que una de las causas principales, bueno, lo vimos, la cuestión precaria de situación de los municipios, consiste en la imposibilidad de establecer por sí mismos sus tributos. Ya habíamos comentado anteriormente, la cuestión, la federación es la que tiene la cuestión de las leyes en determinado momento e imponer un impuesto, o el Estado. Los municipios no tienen esa facultad, por eso pues viven esa consideración precaria, se puede decir en determinado momento, porque pues no están imposibilitados por la Constitución, de que ellos no pueden en determinado momento ejercer o imponer un impuesto como tal. Dice, ya que los tributos municipales son establecidos por las legislaturas estatales y el municipio en los términos del artículo 115 constitucional. Dice, únicamente tienen la libre administración de su hacienda, pudiendo solamente sugerir a las legislaturas estatales los tributos que consideren necesarios y convenientes en determinado caso. Nada más pueden opinar, pero ellos no pueden ejecutar en ninguna acción. Obviamente, digamos que en determinado momento a lo mejor Victoria diga, pues yo soy la capital, soy un municipio y yo impongo impuestos por X mercancía. No lo puede hacer, o sea, realmente pues, Tamaulipas es la entidad federativa y es el que en determinado momento puede poner algún tipo de impuesto que se ejerza pues a nivel estatal, no necesariamente tiene que participar la federación en determinadas situaciones. Tenemos el fisco estatal, que obviamente pues, son las entidades federativas, son de los sujetos activos de la cuestión de la obligación fiscal, los que imponen los impuestos, y están expresamente previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución General de la República, y que salvo las limitaciones a su potestad tributaria previstas en la propia Constitución, tanto en la fracción 29 del artículo 73, que se refiere, en este caso, a cuestiones fructíferas económicas exclusivas de la federación, como en las fracciones cuarta y séptima del artículo 117, que prohíben los impuestos alcabalatorios y tienen facultades concurrentes con la federación para gravar todos los demás fuentes económicas. Sin embargo, en ocasiones la situación financiera de los estados no es buena, lo cual se debe a algunos problemas que deben afrontar las entidades federativas. Ahí por cámara. Ahí no hay cámara, no, pero estábamos y luego me dice salir por otro lado. No, porque te gusta abrirlo por otro lado. Y así no está así nadie eso. ¿Me permites tantito tu micrófono, Sandra, por favor? Muchas gracias. Entonces, les decía, en cuestión de afrontar las cuestiones entidades federativas a establecer su sistema tributario. Entonces, hay impuestos directos que entran, o sea, la contribución directamente a los estados, pero
pues en teoría la mayor parte de los impuestos que ingresan o la mayor recaudación son los federales. Por eso hay cuestiones que las entidades federativas no pueden hacer frente, entonces por eso es lo que se hace la cuestión de, pues de un presupuesto anual donde obviamente el país, la federación, va a otorgar impuestos federales a la cuestión estatal. Es lo que peleaba, por lo menos aquí en Tamaulipas, es lo que peleaba Cabeza de Vaca, que López Obrador liberara la cuestión presupuestaria, fiscalmente hablando, para apoyo en su momento de la cuestión del COVID. Ahí se transgredió cierta información, que se alteraban cifras, que pues todas las personas que entraban y que padecían en Seguro Social, NISSSTE, en cuestiones públicas, pues le pusieran que era COVID para que pues, el gobierno federal liberara en su determinado momento ese apoyo gubernamental. Veremos si sí o si no esa cuestión fue fidedigna, pero por eso en determinada situación, obviamente Cabeza de Vaca, pues sí impuso algunas otras cuestiones como el cierre de... para poder sacar más para la campaña de su hermano. De su, bueno, así son cuestiones políticas, pero sí se impuso, o sea, cada estado se movilizó diferente o hizo frente diferente a la pandemia que vivimos hoy, en cuestiones de horarios, en las cuestiones de las tiendas, si cerraban o no, como un conjunto, o centros comerciales, o si se abrían eh, cuestiones de deportes, donde hace gimnasios y todas esas cuestiones, obviamente. Cada estado tenía, obviamente, la jurisdicción de tomar sus medidas respectivas. Por ejemplo, Tamaulipas pues impuso muchas veces el cierre, también los horarios los restringió en cuestión de transporte público, eh, acortó los horarios de las tiendas. Ahorita pues ya se está normalizando esta situación también. Todavía la cuestión de muy anticipadamente el cierre de las escuelas también, cuando en otros estados, por ejemplo en Hidalgo, todavía iban a clases después. Aquí se cerró antes esa cuestión, obviamente por el gobierno estatal, y obviamente pues lo que querían realmente, según lo que estaban estipulando, era que quería que el gobierno federal pues apoyara en esa situación. Ya cada quien tendrá su muy particular punto de vista en esa cuestión, pero sí hay cuestiones que el Estado no puede hacer frente en determinado momento, eh, para ninguna situación, y el gobierno federal que tiene que subsidiar todas esas cuestiones de gastos públicos también en determinadas situaciones. Quiso agravar la situación para que le dieran más gasto y no se lo dieron. Es correcto, sí, es lo que yo también he escuchado desde mi punto de vista, pues comparto esa idea también. Se quiso agravar la situación precisamente para recibir pues más apoyo del gobierno federal. Pues bueno, esa es la situación, restringió realmente, pues yo soy parte de Tamaulipas, nos restringió como ciudadanos en muchas cuestiones. Sí, gracias a esas restricciones, muchos pequeños negocios, microempresarios quebraron lamentablemente, que fueron los que más han estado, en este caso, pues padeciendo de las consecuencias de todas esas decisiones, desde mi punto de vista muy individualizadas también. Pero bueno, esperemos y ya se normalice esta situación, ya se están liberando un poquito las cuestiones comerciales también, horarios de tiendas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuevamente se tiene que activar la economía, tenemos que aprender a vivir con todas estas situaciones, y pues aquí lo que podamos aportar o que nos aporte el gobierno en determinado momento es que no incremente ninguna cuestión en cuanto a impuestos, porque pues ahora sí
sí sería más canija esa situación. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, comentarios hasta aquí. Sí, profe, yo tengo una. Sí, adelante. Cuando habla de presupuestos y de la recaudación, la federación, cuando manda los recursos, ¿son del gasto corriente o son del fondo? Es decir, si los tiene de lo que está juntando o los tiene del año pasado. No, ahí es lo que va a recaudar en este año, por decir. Ellos por ejemplo, se fijan en una cuestión. Yo voy a recaudar en este año, o sea, no se van por anticipado. Por eso hay un presupuesto de egresos y un presupuesto de ingresos. Entonces, dependiendo en determinado momento, lo que se recaudó es lo que se va a facilitar a cada uno de los estados, porque no se puede dar más de lo que no se recauda en determinado momento a esa cuestión. Y no podemos dar, por ejemplo, en este año, o sea, si todavía no recaudamos en este año, no podemos dar lo que todavía no recaudamos. Entonces, digamos que es en base a lo que ya tiene recaudado, es en base a lo que se va a estipular esa cuestión. Es un aproximado, ¿no? Sí, son aproximados, obviamente, no es exactamente, se debe tratar de cumplir al pie de la letra el presupuesto, tanto de egresos como ingresos, pero en determinadas situaciones, pues es un aproximado porque pues entran otras circunstancias, otros hechos, ya lo vimos, la cuestión de la pandemia y no es la misma recaudación en determinado momento tampoco. Entonces sufre variaciones en el transcurso, por así decirlo, dependiendo de la situación. Es correcto, tiene la facilidad de sufrir variaciones y modificaciones también en determinado momento. Ok, gracias. Profe, Gracias. Mándeme. Tengo entendido que sí puede haber modificaciones, por ejemplo, si hay un presupuesto para un gasto, pero por ejemplo, bueno, yo me imagino que ahora este año que pasó, por motivo de la pandemia, a lo mejor se utilizó más gasto en lo que es la cuestión salud. Entonces allí a lo mejor se pudo tomar de otro recurso, de otro gasto para lo que es salud, ¿verdad? Y me imagino que todo eso debe de estar autorizado y aprobado, pues ya sea por el municipio o por gobierno, no sé, depende de dónde sea el gasto, ¿verdad? Lamentablemente aquí, y a lo que la información que yo he recopilado y por analistas, el presupuesto para muchas dependencias públicas y más de salud ahorita en esa cuestión es que se quitó presupuesto tanto para escuelas como a cuestiones de hospitales para precisamente canalizarlo tanto a Pemex y canalizarlo tanto a la cuestión del tren que está realizando López Obrador. Por eso no había presupuesto para hacer frente a esta pandemia. Esa es la realidad de la cuestión y eso es lo que en determinado momento le condicionan a López Obrador. ¿Por qué sigue empecinado en meter dinero bueno al malo en la cuestión de Pemex en ese aspecto? Y a lo mejor la cuestión del Tren Maya sí, pero está abarcando mucho presupuesto en ese sentido. Entonces, por eso no había presupuesto para otras entidades. Ok, chicos, sé que este tema es un poquito muy amplio. Ahorita continuamos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Si tienen algún comentario, ahorita lo vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Ahorita nos vemos unos minutos más. Gracias. Gracias. Sí, profe. Gracias, profe. Gracias.